ahora le damos la bienvenida al doctor Mark Toshner, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Harvard. I thank the organizers of this event for the opportunity to talk with you about the new separation of powers. Yale law professor Bruce Ackerman used that phrase several decades ago, and I have to note, as a matter of academic courtesy, that at the outset, that my focus is narrower than his, because I'm separated, but also broader than his in considering institutions other than anti-corruption agencies. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a los organizadores de este evento la oportunidad de hablar con ustedes sobre la nueva separación de poderes. Bruce Ackerman usó esa frase hace varias décadas y tengo que señalar desde el principio que mi enfoque es más limitado que el suyo al tratar únicamente con instituciones garantes y más amplio que el suyo al considerar otras instituciones u organismos diferentes a las agencias de anticorrupción. Article 113 of the Colombian Constitution starts, the branches of government are the legislative, the executive, and the judiciary. This is the standard Montesquieuian account from the 18th century, followed for centuries of constitutional design since then. El artículo 113 de la Constitución de Colombia declara: son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Esta es la consideración basada en el estándar montesquiano, seguido durante siglos para el diseño constitucional desde 1700. The next sentence in Article 113, though, supplements that account, referring to others, autonomous and independent, for the execution of other functions of the state. And Articles 118, 19, and 20 identify those institutions, later referred to in Title 10 as control organisms, as the public ministry, including the General Prosecutor and the Ombuds Office, the Controller General, and the National Election Commission and the Office of the National Registrar of Civil Status. Sin embargo, la siguiente frase en el artículo 113 complementa esta consideración, refiriéndose a, abro comillas, otros autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los artículos 118, 119 y 120 identifican estas instituciones más adelante referidas en el título 10 como organismos de control, tales como el Ministerio Público, incluyendo el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. In this talk, I'll examine the rationale for creating these control agencies, which I refer to elsewhere as fourth branch institutions, and which Tarun Katane calls guarantor institutions. In short, the rationale is that the rise of political parties weakened the traditional argument that the three branches would guarantee the integrity of a nation's government, its fiscal honesty and electoral fairness by checking and balancing each other. En esta charla examinaré los fundamentos para la creación de estos organismos de control, a las que me he referido en otros apartes como instituciones de la cuarta rama, y que Tarun Katane llama instituciones garantes. En resumen, el fundamento es que el auge de los partidos políticos debilitó el argumento tradicional de que los tres poderes garantizarían la integridad del gobierno de una nación, su honestidad fiscal y su imparcialidad electoral mediante la verificación y el equilibrio entre cada uno. I note that Katane has a rather different approach. For him, the rationale is that these institutions are required to ensure that core constitutional commitments to honest, fair, and effective governance are honored. This converges with my approach in some areas, but at least on the surface, excludes from consideration some possible fourth branch institutions that my approach might suggest.
En efecto, observo que Caitán tiene un enfoque bastante diferente. Para él, el fundamento es que estas instituciones son requeridas para asegurar que los compromisos institucionales de una gobernanza honesta, justa y efectiva sean honrados. Esto converge con mi enfoque en algunas áreas, pero al menos en la superficie excluye de consideración alguna posible cuarta rama de instituciones que mi enfoque podría apoyar. The argument I developed has several implications. The most obvious, actually inscribed in the Colombian Constitution, is that the mechanisms for selecting the leaders of these guarantor institutions and then for holding them accountable should be quite similar to the mechanisms for selecting constitutional court judges, though the substantive criteria, including expertise in different domains, will differ. El argumento que desarrollo tiene varias implicaciones. La más evidente, en efecto, incluida en la Constitución colombiana, es que los mecanismos para seleccionar a los líderes de estas instituciones garantes y poder entonces hacerlos responsables deben ser muy similares a los mecanismos de selección de los magistrados de la Corte Constitucional, aunque los criterios sustantivos, incluyendo la experticia en diferentes ámbitos, sea diferente. Another implication is that the rationale for creating guarantor institutions might extend to agencies other than the ones identified in the Colombian Constitution. They include central banks and environmental protection agencies. Otra implicación es que la justificación para crear instituciones garantes podría extenderse a organismos distintos de los identificados en la Constitución colombiana. Entre ellos se incluyen los bancos centrales y los organismos de protección del medio ambiente. But I argue we must be cautious in extending the rationale to its logical conclusion, because doing so might displace ordinary legislative decision-making across too broad a range of matters. The solution might be to give guarantor institutions, or at least some of them, statutory rather than constitutional status, with special protections such as relatively long terms of office and removability only through supermajority votes. Pero voy a argumentar, debemos ser cautelosos al extender la justificación de este argumento a su conclusión lógica, porque hacerlo así podría desplazar el proceso para la toma de decisiones legislativas ordinarias hacia una gama demasiado amplia de asuntos. La solución podría consistir en otorgar a las instituciones garantes, o al menos a algunas de ellas, solo un estatus legal en lugar de constitucional, aunque con protecciones especiales tales como mandatos relativamente largos y la posibilidad de ser removidos únicamente mediante votos de una mayoría calificada con la integración del mayor número de sus miembros. As I've argued elsewhere, the Montesquieuian division of authority was thought to ensure integrity, fiscal honesty, and electoral fairness, for example, by pitting each branch against the others. Members of the legislature, for example, would be attentive to the possibility of corrupt exercises of executive power, and executives would similarly be attentive to legislative corruption. Como he argumentado en otros escenarios, la división montesquiana de la autoridad fue pensada para asegurar la integridad, honestidad fiscal y la imparcialidad electoral. Por ejemplo, al enfrentar a cada rama del poder en contra de una y otra. Los miembros del poder legislativo, por ejemplo, estarían atentos a la posibilidad de identificar prácticas corruptas por parte del poder ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo estaría igualmente atento a identificar prácticas de corrupción legislativa. The reason was Madison's. The interests of individual legislators would be tied to the power of the legislature as a whole, and they would, for that reason, defend their institution against unwarranted attacks by the executive, and conversely, would seek to undermine executive authority and enhance their own. The executive would counterbalance these tendencies out of its own self-interest.
La razón la tuvo Madison cuando dijo: los intereses de los legisladores individuales estarían vinculados al poder de la legislatura en su conjunto y por esa razón defenderían su institución contra los ataques injustificados del poder ejecutivo. Y por el contrario, tratarían de socavar la autoridad del poder ejecutivo y mejorar o aumentar la suya. El ejecutivo contrarrestaría estas tendencias por su cuenta e interés propio. One can see residues of this account today when politicians campaign against each other by citing corruption and infringements on free electoral choice by their opponents. These are remnants only, though, because of the rise of political parties that unite legislators and executives within a single institution, their political party. Legislators are reluctant to investigate corruption by executive officials affiliated with their party, and executives reciprocate. Uno puede ver residuos de la postura madisoniana hoy cuando los políticos hacen campañas unos contra otros, citando corrupción e infracciones sobre la libre elección electoral de sus oponentes. Sin embargo, estos solo son remanentes, debido al surgimiento de partidos políticos que unen a legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo dentro de una sola institución, su partido político. Los legisladores son reacios a investigar la corrupción de los funcionarios del Poder Ejecutivo afiliados a su partido y asimismo actúan recíprocamente los miembros del Poder Ejecutivo. Under some conditions, the Madisonian account will still work. These conditions involve the array of political power among the parties and between the institutions. Most obviously, the Madisonian account will describe behavior in situations of divided government where one party controls one branch or one house of the legislature and another party controls another. Bajo algunas condiciones, la postura madisoniana seguirá funcionando. Estas condiciones implican la variedad de poder político entre los partidos y entre las instituciones. Más claramente, la postura madisoniana describirá el comportamiento en situaciones de un gobierno dividido, donde un partido controla una rama del poder o a una cámara en el legislativo y otro partido controla a la otra. The situation is trickier and always has been with parliamentary systems where by definition the executive is supported by a majority in the legislature. Still, the Madisonian count will work when the executive government consists of an unstable political coalition, some of whose participants stand ready to abandon the governing coalition to join a replacement. La situación es más complicada, y siempre lo ha sido, con sistemas parlamentarios donde, por definición, el Ejecutivo cuenta con el apoyo de una mayoría en el Legislativo. Aún así, la referencia madisoniana funcionará cuando el gobierno ejecutivo esté constituido por una coalición política inestable, en la que algunos de sus participantes están dispuestos a abandonar la coalición gobernante para unirse a un reemplazo. My sense, though, it's only a sense, is that this is more likely when coalitions include personalistic parties centered on a single individual, and perhaps when coalitions consist of majorities containing ideologically coherent parties arrayed across a single dimension, such as liberalism and conservatism, because the parties in the middle are always potential allies of a new coalition. Mi impresión, aunque es solo eso, es que esto es más probable cuando las coaliciones incluyen partidos políticos personalistas centrados en un solo individuo y tal vez cuando las coaliciones consisten en mayorías que contengan partidos ideológicamente coherentes agrupados en una sola dimensión, como el liberalismo o el conservatismo, porque los partidos que están en el medio son siempre aliados potenciales de una nueva coalición. But I should note, these conditions are also a prescription for persistent government instability.
And there's one additional consideration that I should mention. The Madisonian approach won't work if corruption in particular is so pervasive in the system that no one has an interest in attacking it. Pero debo señalar que estas condiciones también son una receta para la inestabilidad persistente del gobierno. Y debo añadir una consideración adicional en la cual la postura madisoniana no funcionará si existe una corrupción muy intensa en el gobierno, porque no existirá ni interés de ninguna de las partes en poder implementar esta postura. For these reasons, by the late 20th century, Constitution designers came to think that adding new institutions to the Constitution was a good idea. Actually, we can see glimmerings of the idea of these institutions as early as the 1910s in China, and if we squint hard enough, even in the late 18th century in the Netherlands. Por esa razón, así como por la razón más fundamental de que los partidos políticos que abarcan tanto a los legisladores como a los funcionarios del Poder Ejecutivo no son buenos vehículos para establecer que una institución sea puesta bajo la vigilancia de otra, a finales del siglo XX, los diseñadores de las constituciones llegaron a pensar que añadir nuevas instituciones a la Constitución era una buena idea. En realidad podemos ver destellos de la idea de instituciones de una cuarta rama del poder tempranamente en los años 1910 en China, y si nos esforzamos en agudizar nuestra vista lo suficiente, incluso a finales del siglo XVIII en los Países Bajos. An independent public prosecutor, for example, would be well positioned to investigate and prosecute corruption in both the legislature and the executive. The Comptroller General would be able to use expertise in accounting to detect subtle forms of diverting public resources to private gain. There's an intriguing provision in Ecuador's constitution that implies that the Comptroller General should have expertise in investigating techniques of money laundering. And of course, independent election commissions would determine electoral boundaries and administer elections without paying attention to mere partisan concerns. Un fiscal público independiente, por ejemplo, estaría bien posicionado para investigar y procesar la corrupción tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo. Un contralor general estaría en capacidad de utilizar su experiencia en contabilidad para detectar formas sutiles de desviar recursos públicos para beneficios privados. Hay una disposición intrigante en la Constitución de Ecuador que implica que el contralor debe tener experiencia en la investigación de técnicas de lavado de dinero. Y por supuesto, los consejos electorales independientes determinarían los límites electorales y administrarían las elecciones sin prestar atención a las preocupaciones meramente partidistas. Yet, creating the institutions brings new concerns to the fore. The most obvious is what sociologists of organizations call mission commitment. Give a person a narrowly defined task, and he or she will pursue it to the exclusion of other values, taking the position, for example, that someone else has responsibility for those other values. Sin embargo, la creación de estas instituciones trae nuevas preocupaciones que resultan relevantes de analizar. La más obvia es lo que los sociólogos de las organizaciones llaman compromiso misional. Darle a una persona una tarea estrictamente definida y la perseguirá hasta la exclusión de otros valores, asumiendo la posición, por ejemplo, de que alguien más tiene la responsabilidad de esos otros valores. Prosecutors search out crimes and sometimes press the limits of their authority. Here, the most notable example is, of course, the Lava Jato case in Brazil. That there was real and large-scale corruption is unquestionable. The investigators, though, adopted so expansive a definition of corruption, endorsed, I should add, by the courts, that the investigation crippled the existing party system and opened the way for Jair Bolsonaro's election. Los fiscales investigan los delitos y a veces presionan los límites de su autoridad.
Aquí el ejemplo más notable es, por supuesto, el caso Lava Jato en Brasil, que tuvo corrupción real y a gran escala, es incuestionable. Los investigadores, sin embargo, adoptaron una definición tan amplia de la corrupción avalada, y debo añadir, por los jueces, que la investigación paralizó el sistema de partidos existentes y abrió el camino para la elección de Jair Bolsonaro. Notably, of course, his tenure ended in an election where the winning candidate, Lula, had previously been disqualified when he was caught up in the Lava Jato case. Notablemente, por supuesto, su mandato terminó en una elección donde el candidato ganador, Lula, había sido descalificado previamente cuando fue atrapado involucrado en el caso de Lava Jato. Constitution designers try to address these and related concerns, which I don't have time to discuss, by creating mechanisms of accountability through appointment and removal provisions for the integrity institutions. And they have a model already at hand, the mechanisms for staffing constitutional courts. Los diseñadores de la Constitución tratan de abordar estas y otras preocupaciones relacionadas, de las cuales no tengo hoy mucho tiempo para discutir, creando mecanismos de responsabilidad, rendición de cuentas, a través de disposiciones de nombramiento y remoción para estas instituciones garantes. As I've noted, the Colombian Constitution, like many others, says that the mechanism for staffing these institutions should be basically the same as those for staffing the Constitutional Court. Y ya tienen un modelo a la mano basado en los mecanismos para la vinculación de personal para las Cortes Constitucionales. Como he señalado, la Constitución colombiana, al igual que muchas otras, dice que los mecanismos para la vinculación del personal a las instituciones garantes deben ser básicamente los mismos que era para la vinculación de magistrados a la Corte Constitucional. Yeah, we know from studies of constitutional courts that striking the right balance between independence and accountability is quite difficult. In particular, the selection and removal mechanisms ordinarily, though not universally, leave open the possibility that party-based decision-making can infect the constitutional court. Sin embargo, sabemos por los estudios de las Cortes Constitucionales que encontrar el equilibrio adecuado entre independencia y responsabilidad o rendición de cuentas es bastante difícil. En particular, los mecanismos de selección y remoción ordinariamente, aunque no universalmente, dejan abierta la posibilidad de que la toma de decisiones basada en partidos políticos puede infectar a la Corte Constitucional. In quite a few nations, I think in a large majority, both ordinary citizens and scholarly observers think mostly accurately that they can describe constitutional court judges as conservative or liberal, and that it's often important to note when chief executives nominate constitutional court judges the party affiliation of the chief executive. En un buen número de naciones, creo que en su gran mayoría, tanto los ciudadanos comunes como los observadores académicos piensan, en su mayoría con precisión, que pueden describir a los magistrados de la Corte Constitucional como conservadores o liberales, y que a menudo es importante tener en cuenta cuando los jefes del Poder Ejecutivo nombran a los magistrados de la Corte Constitucional o ternan la afiliación del partido político del jefe del Poder Ejecutivo. In the interest of time, I'm going to omit several paragraphs of discussion about the difficulty of striking the right balance between independence and accountability. En el tiempo estaré reflexionando, profundizando mucho más acerca de cómo encontrar el correcto equilibrio entre la responsabilidad y, por supuesto, las funciones de cada uno de los miembros de estos organismos de control. I'll turn to the question in conclusion, are there other candidates for inclusion in this new set of institutions? The rationale for their creation, recall, is that we can no longer rely upon competition among politicians to ensure financial honesty and electoral fairness because of the rise of political parties. Finalmente,
¿Hay otros candidatos para ser incluidos en este nuevo conjunto de instituciones? Recordemos que la razón de su creación es que ya no podemos confiar en la competencia entre los políticos para garantizar la honestidad financiera y la imparcialidad electoral debido al surgimiento de los partidos políticos. Perhaps we should worry about politically driven decision-making more generally. Specifically, all politicians, not just those affiliated with one or another political party, have an interest in satisfying people who will vote today and tomorrow, but ignoring those who will vote 15 or 20 years from now. Quizás, sin embargo, deberíamos preocuparnos por la adopción de decisiones con orientación política en general. Específicamente, todos los políticos, no solo los afiliados a uno u otro partido, tienen interés en satisfacer a las personas que votarán hoy y mañana, pero ignorando a los que votarán dentro de 15 o 20 años. That means that they'll be inclined to adopt fiscal policies that can't be sustained in the long run and that can be disciplined by offsetting monetary policies. Similarly, they'll be inclined to favor consumption today without regard for what that will do to the environment in the long run. Eso significa que estarán inclinados a adoptar políticas fiscales que no pueden sostenerse a largo plazo y que puedan además ser sancionadas mediante la compensación de políticas monetarias. Del mismo modo, se inclinarán a favorecer el consumo de hoy sin tener en cuenta lo que eso afectará al medio ambiente a largo plazo. Some constitutional designers have come to understand this and have included central banks and environmental protection agencies as constitutionally protected institutions. More commonly, of course, these institutions have statutory protections, such as long tenure. Algunos diseñadores de constituciones han llegado a entender esto y han incluido a los bancos centrales y a las agencias de protección ambiental como instituciones protegidas constitucionalmente. Más comúnmente, por supuesto, estas instituciones tienen protecciones legales tales como largos periodos de mandato. Here too, there are reasons to be cautious. It's really easy to come up with policy arenas in which today's politicians have bad incentives to take the future into account. Professor Stephen Gardner has recently applied an extended a representation reinforcing theory of judicial review that makes this abundantly clear. Aquí también hay razones para ser cautelosos. Es increíblemente fácil idear arenas políticas en las que los políticos de hoy tienen malos incentivos para tener en cuenta el futuro. La reciente aplicación de Stephen Garbaum y la extensión de la teoría del refuerzo de la representación de la revisión judicial de John Hart Ely lo dejan muy claro. One additional example taken from constitutions in nations with large numbers of young people are policies dealing with the requirements of youth, including sports and education. Un ejemplo adicional tomado de algunas constituciones de naciones con un gran número de jóvenes integrando su población son las políticas que se ocupan de las necesidades de los jóvenes, tales como deporte y educación. Creating guarantor institutions wherever you find that sort of problem would lead to the displacement of ordinary politics. And so here too the solution might lie in creating statutory institutions. La creación de instituciones garantes cada vez que se encuentra este tipo de problema llevará al desplazamiento de la práctica ordinaria de la política. También en este caso, la solución podría consistir en crear instituciones a través de la ley. I've exceeded the time allotted to me, and so I won't have the opportunity to say anything detailed about the relation between these institutions and the Constitutional Court, except to note that constitutional courts will inevitably serve as the ultimate supervisors of these institutions' operation, but should and probably mostly do give a great deal of deference to their decisions. He excedido el tiempo que se me ha asignado, así que no tendré la oportunidad de decir nada detallado sobre la relación entre estas instituciones garantes y la Corte Constitucional, excepto para señalar aquí
que las Cortes Constitucionales inevitablemente servirán como los supervisores finales del funcionamiento de estas instituciones, pero deberán, y probablemente lo harán en su gran mayoría, incorporar mucha deferencia y respeto a sus decisiones. Thank you for your patience and your attention. Muchas gracias por su paciencia y su atención.